¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a un podcast más de Entrenando con Leones. Y bueno, siempre vamos a estar buscando personas con temas que puedan agregar a nuestra vida, y hoy no es la excepción. Está con nosotros Fernando Palafox, un experto en el tema de frecuencias y vibraciones, que vamos a traerlo para empezarlo a profundizar y poder llegar a un punto en el cual tengamos consejos prácticos y relevantes que puedas llevar en tu vida diaria para mejorarla. Fernando, bienvenido al podcast. Pues muchas gracias, Humberto. Es un placer al auditorio que nos está viendo por acá o que escuchen esto, estar aquí compartiendo esta información que hoy en día se habla mucho de la vibración, de las frecuencias, de vibra bonito y muchas cosas, pero hoy espero dar el contexto científico y de que no todo lo que se cree bueno de la vibración y las frecuencias lo es, porque también hay frecuencias dañinas, y espero ser parte de eso. Pues mira, Fernando, yo quiero honestamente tratar de sacarte todo el jugo posible hoy, porque hay muchas cosas que definitivamente no conocemos, y hoy vamos a traerlo acá a la mesa para que poderlo compartir con más personas, y sobre todo yo te invité porque eres una persona que es confiable en el tema, que yo sé perfectamente que la voy a traer a que le diga la verdad a la audiencia, y que con esto, bueno, pues podamos cada quien sacar nuestras propias conclusiones, y sobre todo, como lo dije, podamos llevar algunas cosas prácticas a nuestra vida diaria que nos hagan mejores, ¿no? Y vamos a empezar con esta parte que yo quiero platicártela, en la que cuando tú y yo convivimos con alguien más y quizás se retira o estamos hablando de ellos después, podría salir este tema de: oye, ¿notaste qué buena vibra trae? O al contrario, ¿verdad? ¿Notaste qué mal vibroso dejó aquí el ambiente? Y bueno, pues eso de las vibraciones y de nuestra forma de comunicarlo y de comportarnos, realmente, científicamente, sí tiene una razón de ser. Explícanos eso de ¿qué onda con la buena vibra? Sí, totalmente. Y no solo con las personas, sino también en los lugares. O sea, tú entras a un lugar y dices: aquí me quiero quedar. Y entras a otro lugar y dices: no, este lugar está de miedo, vámonos. Cierto. O sea, los lugares también se impregnan de esas frecuencias. Entonces vamos a determinar qué es una onda. O sea, que es una onda. Simplemente es una oscilación de movimiento, de impulso, que puede ser eléctrico, que puede ser solo pura frecuencia de información, como lo vemos en la radio, como ahorita estamos comunicándonos, y que eso tiene una influencia en algo. Entonces, hay una parte que se dice: muchas cosas, no porque no las veamos significa que no existen. Entonces, hoy en día los celulares es la mejor explicación de darnos cuenta, como si yo estoy aquí en México y le hablo a alguien en España, me va a conectar en tiempo real con videollamada. Antes yo me acuerdo que cuando le decía a alguien: es que voy a hacer una video, ¿cómo? Eso no existe. De hecho, a mí me llegó, y soy muy, muy visionario, me llegó la información de que eso iba a pasar. O sea, como que dije: y en algún momento nos vamos a ver en Caritas. No sé por qué me llega. Pues lo veía en los Supersónicos. Sí, claro. El doctor que estaba ahí ayudándoles desde una pantalla. James Bond, el Santo, son los primeros que trajeron la videollamada en el teléfono, ¿no? Sí, las tecnologías. Entonces, hoy, a través de la tecnología, nos está ayudando precisamente a darnos cuenta que todo lo que no entendíamos, todas esas cosas que se veían raras, existen. Y que podemos nosotros mandar vibraciones, frecuencias, o una persona puede estar cargada de frecuencias nocivas. Hasta hay una frecuencia en la que se dice que el cáncer está... Bueno, no es la que se dice. Se está estudiado que el cáncer abunda en esa frecuencia, ¿sí? Y igualmente, pues podamos hablar de sentimientos y de virtudes como el amor, que tiene una frecuencia igualmente. Y pues hoy en día hay tecnologías que lo pueden medir. Entonces es impresionante cómo ha avanzado la tecnología, y que ya la ciencia se acerca a todo lo mágico, místico o espiritual que antes se pensaba que era magia o era místico. Sí, que ahora lo conocemos como física cuántica, ¿no? Cosas que no explica la física, pero que ya está demostrada existen, y que hay otros factores que intervienen. Y desde ese punto de vista, en el tema vibracional, alguna vez yo leí que, por ejemplo, estaba este punto en el que cuando el super mega microscopio, que se va cada vez evolucionando más, empieza a entrar hacia la materia, hacia nuestro
vamos al sur, a nuestra piel, empiezan a introducirlo y encuentran el órgano, y luego la molécula, y luego el átomo, y entonces dentro del átomo pues está la nanopartícula, pero que siempre hay ahí el protón, el neutrón en movimiento, y de ahí entonces viene precisamente esta frecuencia, esta vibración, ¿no? Así es. De hecho, ya si nos vamos a más cosas más pequeñas, pues es simplemente energía, frecuencia y vibración. O sea, son tubitos. De hecho, ya hay como estudios de lo último en tecnología, porque ya ahora imagínate y visiona qué tecnología vamos a tener en 100 años. Sí. O sea, vamos a poder llegar a explicar muchas cosas, o más bien vamos a entender muchas cosas que ahorita no entendemos. Cierto. Y que ahorita la tecnología que tenemos nos abre apenas este campo. Entonces ya se llegó a ese punto donde al final del órgano, al final del tejido, como bien lo dices, hay información. Ahora, algo que a mí ahí sí me movió por completo el tapete cuando lo leí, es que cuando hacen este mismo análisis con objetos, o sea, no con seres vivos, sino con objetos, encuentran exactamente la misma situación, ¿no? Que están hechos de moléculas en movimiento, entonces que todo es movimiento, y que bueno, el estado sólido es simple y sencillamente una percepción, y por lo tanto todo tanto objeto, como bien lo decías ahorita, tanto objeto como ubicación, como persona o como ser vivo, tiene esta frecuencia. Entonces, ahora vamos encontrando que el agua tiene una frecuencia, que la tierra tiene una frecuencia, que un ser vivo tiene una frecuencia, que un pensamiento tiene una frecuencia, y que bueno, pues andan en el aire viajando todo esto, ¿no? Así es, totalmente. O sea, lo que acabas de decir es impresionante, porque hoy en día ya hay tecnologías que pueden medir esas frecuencias. Frecuencias del pensamiento, frecuencias de los órganos, de cosas que te anticipa por medio de esas alteraciones en la frecuencia. Porque les voy a poner un ejemplo para que el auditorio lo pueda entender bien. Cuando nosotros tenemos una guitarra y la guitarra está bien afinada, pues escuchas armonía, ¿no? Porque estás haciéndolo en armonía y así. Pero cuando una de esas cuerdas se desafina, genera algo que se llama ruido. Y ese ruido genera otra frecuencia, pero es una frecuencia nociva. Es una vibración nociva porque no te gusta el ruido. O sea, nos afecta. Entonces, ¿qué hacen estas tecnologías ahora? Pueden medir. De hecho, ya hay apps que tú acercas no sé si las conozcas, que tú acercas la guitarra y te dice, la cuerda desafinada es el lado izquierdo tal. Y ya te dice exactamente, y tú ya le empiezas a tocar y te dice, ya está. La app te dice, ya está afinada, ya estás tuneada. Bueno, tal cual hoy existe eso con los pensamientos, con el cuerpo, en la parte física. Claro, hay tecnologías más avanzadas de muy alto valor de precio, hay tecnologías ya más accesibles, y eso es como la buena noticia, que así como ha pasado a veces en el tiempo, de solo los multimillonarios tenían las tecnologías más avanzadas como el celular. Yo me acuerdo de sí, ese cuadrote ladrillo que solo el que veías millonario lo tenía y nadie más lo tenía, y hoy, gracias a Dios, hay mucha gente conectada por medio de una tecnología como un smartphone. Entonces va a llegar el momento que esto también va a ser así. Oye, está sumamente interesante, y en alguna ocasión cuando empezaba yo en esto de las frecuencias y vibraciones, me hicieron ver un experimento padrísimo que, amigos, si están en casa y lo pueden hacer, la verdad te llama mucho la atención. Ahorita que usas la metáfora el ejemplo de la guitarra y la aplicación, pusieron dos guitarras en extremos, y al tocar una cuerda de la guitarra izquierda, la cuerda de la habitación del lado contrario también vibraba sin absolutamente tocarla, porque la frecuencia viaja y hace que la otra, en la misma sintonía, tenga movimiento. Y esa parte es muy simbólica porque nos permite ver que existe aunque no lo veamos. Ahora, entonces esto nos lleva a lo siguiente, Fernando. Si esa frecuencia que está en misma sintonía se puede comunicar, ahora entiende uno que las frecuencias tienen energía, y que hay energía positiva y que hay energía negativa, y que dentro de la energía negativa hay ciertas circunstancias, pensamientos, vivencias, experiencias, etcétera, y dentro de la positiva también
Ahora, entonces, y que nuestros pensamientos tienen vibración y energía, ahora puede uno entender un poco lo que se habla de la ley de la atracción. Estás atrayendo cosas negativas o cosas positivas según tu vibración. ¿Esto sí es así? Sí, es así. Y de hecho ese concepto que tú le llamaste se llama resonancia. Okay. La resonancia es cuando dos cosas están vibrando en la misma frecuencia, por eso se pueden comunicar. Es por eso cuando en la radio tú sintonizas la 104 no sé qué, y entonces entras en esa misma resonancia y captas la señal. Okay. Pero ahora, precisamente en lo que estás diciendo, ¿qué nos pasa a nosotros? Que literalmente esto ya está muy hablado, ya como que ya mucha gente tiene conciencia sobre eso, que dicen, oye, pues fíjate con quién te juntas, porque en eso te vas a convertir, o sea, con quién estás rodeándote en esa frecuencia. Otros dicen, fíjate en dónde te metes, hasta en los negocios, porque literalmente las personas que tienen mala intención, es que bueno, puede ser que no la tengan, pero sea por ignorancia, o algunas que sí la tienen, y te juntas con ellas, pues empiezas pero cuando son más que tú, te empiezas a vibrar como ellos, empiezas a pensar como ellos, empiezas a actuar como ellos. Yo me acuerdo un dicho de los abuelitos, ¿no? Que decían, júntate con lobos y definitivamente vas a aprender a aullar. Cierto. Y bueno, pues eso también nos lleva a entender por qué muchas veces estamos pasando por ciclos que dices, bueno, oye, ya me robaron, ya me pusieron el cuerno, y luego salí y choqué, ya me enfermé. O sea, ¿por qué me está pasando todo esto? Bueno, pues te está pasando por lo que estás diciendo. Y mira, qué interesante ahorita que estás diciendo eso. Muchos piensan que es cuestión de la mala suerte o la buena suerte. Sí. O Dios castigándome por algo. O Dios castigando. O que te hicieron un hechizo o lo que sea. Bueno, realmente esas cosas de la energía que de hecho estamos conversando, existen. Existe la frecuencia, pues yo le llamo la frecuencia de Dios, donde está toda la parte como buena, bondadosa, de misericordia, de perdón y todo eso, y está la frecuencia contraria, que le podremos llamar la frecuencia destructiva, donde está el ego, donde está el orgullo, donde está pues la avaricia o el querer pues poseer todo lo que quieres en el mundo, porque hoy estamos en un mundo donde nos saturan de cosas. Tú lo ves, tú que estás trabajando en el marketing, prendes una cosa y te sale y ahora no sé, ya salió una cosa, la necesitas y en realidad ni la necesitas, pero te empieza a bombardear el marketing y entonces eso nos hace mucho perdernos y perder el piso y perder, yo creo que esta parte es bien fundamental que la digamos, perder lo que es fundamental. Porque, eso tiene que ver mucho con la vibración, porque cuando perdemos lo fundamental, como es el cuidado de tu familia, el cuidado de tu cuerpo, el tener una relación con ese Dios que sea amor, como tú le llames, pero bueno, es los que yo tengo temor de Dios y digo, ¿qué es el temor de Dios? De hecho lo voy a poner aquí porque muchos piensan que es miedo a Dios. No, es tener respeto, es tener esa reverencia y saber que existe algo más poderoso que tú y algo que te va a ayudar y que creó este mundo. ¿Estás de acuerdo? O sea, que creó este mundo. Y esto es lo que está pasando ahorita en esta era, que muchos se quieren creer dioses, se quieren creer los todopoderosos, se quieren creer en esa frecuencia de orgullo. Y entonces, ¿qué pasa? Están en esa vibración. Y en esa vibración te voy a contar las historias. Personas, empresarios de Cemex. Super calidad de vida, dinero, viajes. Y de pronto la empresa se va para abajo. Y entonces, como ese era su sostén, el éxito monetario, lo que sea, ¿qué crees que hicieron? Se suicidaron. Porque hasta dónde estamos llegando de dándole el poder a algo. Y eso es una frecuencia. Hay frecuencias destructivas que de pronto puedes pensar, es que eso es bueno para mí. Pero para mí la medida de saber que es bueno para ti es tu cuerpo. Si te tensas, si te frustras, si tu cuerpo empieza a tener esos problemas, si tienes problemas con la esposa, tienes con eso, cuidado, no estás en la frecuencia correcta, estás en la frecuencia de destrucción. Sí, y eso que dices, bueno, pues es prácticamente enseñarnos a leer nuestro cuerpo, ¿no? Eso alguna vez me lo explicaron como, a ver, vas a tomar esta decisión y te da paz
Entonces, si no te da paz, no es la decisión adecuada, ¿no? Y ese te da paz, ese sentir, la verdad es que uno lo puede ir leyendo, prácticamente, oye, traes miedo, traes alguna situación de incomodidad, probablemente no sea la mejor decisión la que estás tomando, ¿no? Entonces, exacto, nos ayuda mucho a poder encontrar esta toma de decisiones que finalmente nos va a llevar a vivir una película que cada quien sabrá si la quiere vivir de acción, de drama o de terror, ¿verdad? De pesadilla. Eso es lo que dicen. Ya no estamos en la época, bueno, muchos viven aún así, donde eres víctima. Y donde dices, bueno, ¿por qué no tengo el dinero? ¿Por qué no tengo la salud? No, pues porque el gobierno no me la da, porque mis padres no me la dieron, ni lo que fuera. Pero hoy nos damos cuenta que no es así. Que cuando tú empiezas a tener al menos la primera frecuencia que no te cuesta nada, y es una frecuencia de las más altas que se llama la fe, empiezas a vibrar en esa frecuencia de fe, pero hay muchos tipos de fe, la fe en ti mismo, la fe en otras cosas, pero cuando acciones, por eso hablo de la frecuencia de Dios, cuando te metes en la frecuencia de Dios, donde todo es posible y donde es amor. Pero aquí les voy a decir algo al auditorio, y esto es más yo como coach y que he estado trabajando mucho el tiempo de las frecuencias y de la conciencia. Cuando esta parte, otra vez voy con el tema de la vanidad y del orgullo, te hace a ti sentirte que tú eres el manifestador, el todopoderoso, ahí te puedes perder. Okay. Y entonces viene una confusión y de pronto tú puedes creer que estás tomando el camino correcto porque te da paz, pero en realidad no lo es. Entonces, cuando estamos en la frecuencia de Dios, hay prácticas que nos hacen estar en la frecuencia de Dios, como la oración. Una oración que es simplemente ponerte a platicar con Dios y decirle a Dios, yo tengo fe en eso supremo que eres tú, que no te veo, pero sé que existes porque... Y esto se lo digo al auditorio. Hay gente que de pronto me dice, ¿Dios existe o Dios no existe? Eso está interesante, eso ni pensamos que le íbamos a hablar. Pero... ¿cuántas personas en el mundo testificamos de que han ocurrido milagros donde te arrodillas, lo que sea, clamas y dices, Dios, por favor, sálvame de esto? Se salva la persona. O la persona dice, por favor, dame ese dinero porque estamos en las últimas. Es prosperado. Sí. Y entonces decimos, hay algo más. Hay una frecuencia que y hoy te puedo testificar en mi vida cómo esa frecuencia, estar alineando esa frecuencia, literalmente te lleva y te abre muchas puertas, pero tiene que ver con el creer en que existe ese Dios. Es que todo es la parte de la mente. O sea, si tú dices no va a existir, nunca va a estar eso en tu frecuencia. O sea, si tú dices yo no puedo ser una persona buena que ayude a los demás y aparte ser millonario, porque ves que muchos dicen no, el bueno pues no tiene dinero, al final le ven la cara, y muchas de esas creencias. Pero no, cuando tú tienes la certeza y el poder de que ese Dios que te respalda tiene toda la fuerza, todo el poder, todo lo que te da, y con eso te da los recursos para poder ayudar al mundo, es decir, pero a través de ti, o es Él, porque ahí es donde está el juego, pues entonces Dios te usa y esa frecuencia empieza a andar en ti. Y entonces eso le llamo la frecuencia de Dios, pero también la frecuencia de los milagros. Es donde ocurre que dices, no puede ser, o sea, yo jamás he podido lograr esto, y de pronto entras en esa frecuencia y ocurre un milagro de salud, de lo que sea. Es que es así, y eso es una verdad que muchos de los que estamos aquí, nada más que a veces lo olvidamos. O sea, se nos ocurre, decimos, sí, Dios, eres lo más increíble, pero ya estamos bien o lo que sea. Y lo que les digo, viene la saturación del marketing, las redes sociales, no, sabes que Humberto, te falta esto y todavía tienes que llegar acá y tienes que viajar a tal lugar, y te pierde y te saca de la frecuencia de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Te empiezas a olvidar de ti, no haces ejercicio, dejas de alimentarte bien y empiezas a hacer lo que el mundo hace. Okay. Y lo que hacen las masas, tú lo ves en la política, lo que hacen las masas, siempre las masas se equivocan. Esa es una ley, la masa siempre se va a equivocar. Oye, fíjate, entonces aquí hay algo importante que quiero preguntarte. La frecuencia no es suficiente. Tiene que haber frecuencia, es pregunta, tiene que haber frecuencia y congruencia, ¿no? Porque puedo estar ahora los chavos le dicen en el mood, ¿verdad? Puedo estar en el mood, paz interior, pero mis acciones no van alineadas. Ahí no va a haber milagro, ahí no va a haber acción, ahí no va a haber resultado o material, ¿no? A ver, ¿sí es así? Totalmente. O sea,
De hecho, dice Nikola Tesla, si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Me tocó a mí ir a Canadá a las cataratas del Niágara y estar ahí, y de hecho yo ni sabía que en las cataratas había estado Nikola Tesla y que él había formulado muchas de sus cosas ahí en las cataratas porque hacía toda la parte de la energía y así. Y estando en las cataratas como que me viene esa revelación de Dios hablándome, decir, es que sí es cierto, o sea, ¿cómo es que esta cascada tan fuerte tiene una energía? O sea, porque es demasiada agua cayendo a una velocidad y fuerza que es constante, es frecuente, y entonces eso genera una vibración. Entonces dije, ¿qué me quiere decir Dios con esto? Y lo voy a poner en términos de algo simple, como el ejercicio. Si tú dices, es que yo quiero vibrar en la frecuencia de un supermusculoso. Entonces digo, ok, ¿qué necesito? Tener mi cuerpo que tenga energía. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Acciones coherentes que haga frecuentemente para que entonces pueda alcanzar esa vibración que tiene esa persona. Okay. Entonces te das cuenta cómo es. De hecho, ya cuando yo doy esos coachings, le digo, si tú no tienes la energía, que es tu cuerpo, tu energía vital, donde tienes energía para moverte, que te sientes con energía, porque si estás fatigado y cansado, no puedes llegar a lograr lo que tu potencial tiene. Por eso me llama mucho la atención hoy en día que hay muchas filosofías que te dicen, no, y haz 10x y pártetela así todo y haz lo más que puedas. Y yo digo, ¿cómo va a poder ese si no ha dormido, no ha comido? O sea, no eres Superman. Tarde o temprano, aunque son los chavitos, si les toca escuchar esto a jóvenes, y se los digo yo porque claudiqué a los 32 años, por creerme el juego del emprendedor. Y ya cuando eso pasó, ya estaba ahí casi en peligro de muerte. Y esta historia, no sé que no soy el único. Muchos emprendedores hemos caído en eso y por eso no podemos meternos en esas frecuencias. Sí, ahorita escuchándote, sale uno con el tema de la carrera de la rata, ¿verdad? Salte de la carrera de la rata, ya te introdujiste ahí, vente al emprendimiento, y entonces viene uno al emprendimiento desgastado económicamente, sin gestión emocional, deprimido porque dejaste la chamba y los privilegios y las prestaciones, y vienes a una montaña rusa emocional que es el emprendimiento, a sufrir más y a abrazar otro fracaso, ¿no? Sí. Increíble eso. Oye, ahora, ya la ciencia puede entonces ayudarnos. Si ya dijimos que todo es vibración, todo es energía, hay pensamientos, y estos pensamientos se convierten en emociones, podemos entonces tener medidas para cada una de las cosas. O sea, el odio tiene un nivel de frecuencia, el amor tiene un nivel de frecuencia. ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, ahorita de hecho esa es la tecnología que ahorita iba a mostrar. Esta tecnología es tecnología de frecuencias cuántica, y lo que hace, y la gran innovación, esto no es como nuevo. Realmente esto tiene historia porque en la zona europea, que viene siendo Austria, Hungría, de hecho tiene que ver mucho con los astronautas y con información, porque ellos salen al espacio y tienen información que no tenemos nosotros aquí. Ellos empezaron a saber que podían captar información. Bueno, la sacaron de Nikola Tesla y demás. Todavía hay más científicos atrás de Nikola Tesla que podían medir esas ondas con aparatos y con ciertas cosas. Entonces, ya en la era moderna, hubo un gran auge con se llama Raymond Rife, que empezó con las primeras frecuencias, y con eso ayudó él a curar el cáncer. Y bueno, esta es una parte un poco complicada, porque por temas políticos y por temas económicos, bueno, esto está en el internet. Vino la sociedad médica en ese momento en los Estados Unidos y quitó todo lo que es la medicina natural, todo lo que es la herbolaria, todos los remedios y las cosas, y dijeron, la salud solo es el fármaco, es lo único. Y bueno, déjame agregar, Fernando, no solo la quitó, sino además la satanizó, ¿no? Y todo lo que te digan allá es cierto. Uh-huh. Entonces, sobre todo, por ejemplo, como este tipo de científicos como Raymond Rife, que tomaba parte de Tesla, y Tesla, que también tenía otras cosas, todos esos los desaparecieron y la información quedó como oculta. Si se dieron cuenta, muchas de estas cosas que hoy existen se empiezan a saber, pero estaban desde hace 100 o de 200 años porque lo ocultaban y así. Pero con el internet
Es que el internet ha venido siendo una pieza fundamental, tanto para bien como para mal. Y hablando de las frecuencias, en el internet te puedes conectar a contenido de valor grandísimo, pero también te puedes meter a un contenido de maldición, o sea, que te metes en cosas que ni siquiera, hasta negocios, que de pronto dices, es que me quitaron todo mi patrimonio. ¿En dónde te metiste? Y el internet lo contiene todo, pero ahora si somos sabios, y por eso es la parte de estar con Dios y ver con quién, porque necesitas ser sabio, necesitas tener ese discernimiento que obviamente una tecnología no te la va a dar al 100 como esa conexión con Dios, pero ya existe algo más cercano a darte como ese GPS para decir, ok, ¿cómo estoy? Mi cuerpo, ¿cómo están mis pensamientos? Hasta, tú vas a decir que estoy loco, pero hasta puede darte a través de las frecuencias cómo estás operando un negocio, qué cosas necesitas trabajar. Pero aquí sí hay una línea muy delgada. ¿A quién le vas a tener fe sobre el resultado? Porque ¿qué es como aquí lo que yo veo así como la línea delgada? Que muchos empiezan a endiosar las tecnologías y empiezan a decir, no, es que esto es una tecnología que me va a salvar al mundo y eso. Pero cuidado, porque, y de hecho lo platicábamos, no existe tecnología, ni producto, ni ciencia, ni cosa que solo sea esa como un producto milagro. O sea, es un conjunto de muchas cosas. Entonces, esta sí puede escanearte a través de ese escáner que tiene de ondas, así como les dije de la guitarra. Te checa cómo está funcionando tus intestinos, cómo está funcionando tu flexibilidad, todas las áreas, las hormonas y lo que sea, y te saca los desequilibrios que son los ruidos, esos ruidos que nos... Es como el carro, ¿no? Que cuando empezaba a funcionar mal la llanta y se escuchaba que estaba rechinando algo. Así en nosotros, que empieza a rechinar, y luego el más evidente que es el dolor, ya cuando dices, ¡oh, ya me duele aquí! Ahí estás, lo estás expresando, o sea, es un ruido que estás diciendo. Sí. Y es porque no lo atendiste. Entonces esto te hace saberlo sin que tengas que meterte a una cámara. Ojo, tampoco sustituye la medicina, porque es cuando es necesario que meterte a hacer el estudio de sangre o hacerte la resonancia magnética, pero esta es una buena herramienta preventiva, correctiva para casa, que eso es algo increíble, porque esto viene de computadoras más grandes que sí, actualmente valen como $25,000. O sea, son cosas que literalmente no cualquiera las puede tener, pero hoy en día se ha hecho precisamente lo de la nanotecnología, lograr eso, hacerlo más chiquito y hacerlo costeable para que cualquier familia lo podría tener. Eso es un escáner. Y aparte, tiene la otra función. Si te das cuenta que yo tengo puestas unos cables que hoy en día se sabe mucho que antes no se sabía, y de hecho Nikola Tesla por eso es tan relevante. Porque te digo, a ver, ¿en qué era estamos hoy? Estamos en la era eléctrica, donde los carros eléctricos, donde la tecnología es eléctrica, casi todo es eléctrico. Entonces, esto también produce estímulos eléctricos para ayudarle al cuerpo a que se rehabilite y pueda estar en el estado que tiene que estar. Ojo, no es que esto venga a curar, no que esto venga a sanar, le ayuda al cuerpo. Pero tú también tienes que hacer tu chamba. Ok, a ver, vamos a ver. De acuerdo a lo que me has dicho, lo que hemos platicado anteriormente y lo que hoy acabamos de escuchar. A ver, estamos hablando de que las emociones tienen frecuencias, nuestro pensamiento tiene frecuencias, nuestros órganos, todo tiene frecuencias. Y ya veo usted que también a mí Fernando me cableó, ando cableado, ¿verdad? Traigo el aparatito, porque lo que me estás diciendo es, el aparato nos permite dar esa lectura de cómo anda tu nivel de frecuencias en diferentes áreas del cuerpo o del negocio o de tu mentalidad, tus emociones, y nos da algunas soluciones para poder equilibrarla a través de impulsos eléctricos. Hasta ahí estoy bien. Así es. Eso es en el caso del cuerpo físico. O sea, de las emociones, un poco el estado de ánimo, porque de hecho ya hay muchos estimuladores hoy para depresión, para ansiedad, que son solo médicos y no tienen tecnología de escáner. Solo te mandan impulsos. Y en el tema del dolor, pues no se diga, en la fisioterapia están súper usados para dolores y todo esto. Pero la gran innovación de esta empresa que se llama Healy en Alemania fue que lograron combinar eso con frecuencias cuánticas para poder ayudar al órgano, porque es como el corazón. El corazón son los latidos, tum, tum,
Tum, tum. Esa es la frecuencia del corazón. La frecuencia de los otros órganos no las alcanzamos a escuchar porque son más lentas. Entonces la empresa, por todo largo de estudios que tiene, porque esto tiene muchos años, ya tienen las bases de datos de saber. Corazón es estas frecuencias, el hígado es esta frecuencia. Entonces ya cuando ven un desbalance en la base de datos, ahí te arroja, ahí está el desbalance. Y lo mismo ocurre... Y me hace pensar en el marcapasos, ¿no? Exacto. O sea, pero... Y hoy que estamos en inteligencia artificial, antes de que estuviera el auge de la inteligencia artificial, porque esta tecnología yo la conocí en el año 2020, en plena pandemia, todavía no había inteligencia artificial. Pero ya nosotros veíamos que operaba como una inteligencia artificial, porque no solo entregaba, haz de cuenta, no solo como que te manda el impulso, sino que también te mide. O sea, se llama de hecho biofeedback, que manda un impulso, lee y a través de la lectura vuelve a mandar otro impulso. O sea, va siendo muy personal la frecuencia. O sea, por ejemplo, ahorita esa frecuencia que te puse, ese mismo programa que era para el bienestar, yo mismo me lo puedo poner, pero a mí me va a entregar otro espectro de frecuencias porque me va a leer diferentes, o sea, somos diferentes. Okay. Entonces, aunque, ¿qué va a ser lo similar? Que supongamos que esta va de 1 Hz a 500 Hz, un decir. Pero a ti te va a agarrar más frecuencias tal vez pegadas al 499, un decir, y a mí en 50, porque es lo que necesito. Pero va a estar bajo ese rango. Entonces, cada programa tiene un rango dependiendo el órgano o la emoción. Entonces, eso es lo que va haciendo Gil, y esa es la parte que es sorprendente de la tecnología. Leí que el ser humano está en una frecuencia entre 200 y creo que, no sé si tengas el dato correcto, 200 y 400 Hertz es el promedio de una persona, ¿no? Y desde ese rango, entonces quiero pensar, si las emociones, alguien frustrado, con depresión, con alguna enfermedad, está vibrando muy bajo, ¿no? Quizás 200 o menos, no sé, ahí el promedio, ¿no? El muerto ya no vibra, eso queda claro, ¿verdad? Y entonces, bueno, la idea, según lo que estoy entendiendo, es ayudarnos a aumentar la frecuencia a través de nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos, nuestra mentalidad, nuestras relaciones, nuestras emociones, un cúmulo de cosas. Pero mira, aquí... y además con la tecnología, ¿no? Pero mira, aquí es no solo aumentarla, porque muchas veces está hiperactiva. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, ansiedad o ataques de pánico, hablando de este es otro tipo de onda que es muy conocida, las ondas cerebrales. Cuando las ondas cerebrales se van demasiado rápido, demasiado fuerte, causan tanto cosas en el corazón como en el sistema nervioso. Entonces, lo que hace el equipo es bajar ahí el estado de la velocidad de la onda, para que baje a una onda alfa en el área del cerebro y puedas estar más tranquilo y entonces puedas hacer esto. Entonces, es en realidad algo que hace balance. Equilibrio. Porque no solo se trata de, le echo toda la energía. Imagínate que te pongo ahí conectado 4 horas, vas a decir, ya no puedo más. Porque es de más. O sea, es por eso es que esto hoy en día es mucho la medicina personalizada y la medicina del estilo de vida y la medicina integrativa, que ahorita te voy a hablar de eso. Ok, ahora ya con el tema que pusiste de medicina, ni siquiera estamos acercándonos a hablar de preventivo o curativo, ¿verdad? O sea, es simple y sencillamente vienen a ser un complemento, o como, ¿qué es esto? Sí. ¿Por qué medicina? Sí, porque, bueno, les voy a poner el concepto porque esto tal vez no muchos lo saben y es importante que ya cada día más haya más conciencia sobre esto. Yo soy entrenador de mindfulness, que es la meditación, pero sin tintes religiosos ni de filosofías. Solo es pura respiración, atención y control de tu mente y de tus emociones con respiración. Entonces, eso yo lo empecé a aprender en el año 2014, 2015, y en ese momento lo satanizaban. O sea, los mismos hospitales decían, no, eso no, que eso es otra religión, no lo hagan. Yo te puedo decir, ya después de 10 años, en 2025, en el TEC de Monterrey, en el universitario, los mismos médicos te dicen, ¿por qué no tomas un curso de mindfulness para que te baje el estrés? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta tecnología es muy nueva, que casi nadie la conoce, y el enfoque que le damos se llama medicina integradora. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional solo es fármacos y órganos, y cosas así. No se mete con las emociones, eso que lo haga el psicólogo o el padre, el cura, no lo sé, y no se mete menos con la espiritualidad.
porque se dice es otro. O sea, de hecho, uno de mis mentores, un doctor que es que gracias a Dios lo pude conocer en este camino, que es el doctor Ugarte, de médico de la Universidad de Autónoma de Guadalajara, me dice que todo se segmentó. O sea, una cosa a la vez con otra cosa a la vez con esto. Pero entonces el médico, que es el que debe de verte en todas las áreas porque va a ayudarte a la medicina, que es la salud, entonces él tiene que tener conocimiento de saber si hay un tema hasta espiritual. O sea, escucha lo que te estoy diciendo, un tema espiritual. Pero ahorita te voy a dar el contexto a qué nos referimos con espiritual. O si trae un tema emocional la persona. Porque muchas veces, y esto seguramente tú lo has visto, de pronto alguien trae un dolor y dices que me duele demasiado y no aguanto el dolor. Y de pronto va con el médico tradicional y le dice, tómate este analgésico o tómate esto. Pero le sigue el dolor. Y luego dice, es que ya hice de todo. Y lo checan en los estudios y dice, no tiene nada. Y entonces, cuando llega un médico integrador, le dice, a ver, Juanito, ¿qué pasó? ¿Cómo vives? ¿Cómo está tu nivel de estrés? ¿Qué traes preocupado? Es que mi esposa se enojó conmigo y entonces ella hizo un coraje y de pronto, y ahí me empezó el dolor, no me había dado cuenta. Ese coraje lo traigo acá. Y entonces esa parte, pues no me está dejando, o sea, ya empieza como un reconocimiento. Y el doctor decía que en la Facultad de Medicina de allá de Guadalajara, en el último semestre, o dice, de hecho estos lo hacen, les enseñan que el tema del perdón como médicos es un tema que lo tienen que hablar con el paciente. Ojo, no significa que ellos lo van a trabajar, pero significa que ellos van a decirle, oye, traes ese conflicto, pues ahora sí ya te irás con el cura, con el padre o con el que sea, que te ayude a tener ese proceso del perdón, porque si tú no puedes ahí ayudar, de hecho decía, creo que sí, Hipócrates, el padre de la medicina, decía, no intentes curar el cuerpo si no has sanado el alma. Y es toda la verdad, porque en el alma está todas esas cosas. Entonces empieza desde ahí y luego pues todas las emociones de es que me siento así y tal. Si no estás en paz, por ciencia, el cuerpo no puede recuperarse porque necesita homeostasis. La homeostasis es el estado natural de paz del cuerpo. O sea, ahorita si te me dijeras, es que me siento estresado y así, y yo te mando a Cancún y te doy todo el dinero posible para que tú estés tranquilo, te vas a relajar y vas a decir, y te vas a sanar mágicamente de todo. Y simplemente es porque te quité todas las cargas emocionales, mentales y lo que te estabas esforzando o afanando. Está bien interesante eso. Bien interesante, y sobre todo ver cómo la ciencia hoy ya empieza a mezclarse con el tema espiritual, con el tema emocional, cuando pues hace una década esto era totalmente, se servía por separado, ¿no? Y la medicina oriental, que realmente trae algo de esto, que ya ellos desde siglos anteriores estaban diciendo, cuidado, porque las emociones van reflejadas en la salud. Entonces, bueno, pues hoy ya empieza todo a tomar más sentido, ¿no? Ahora, ¿cuáles factores podríamos darle a nuestra audiencia, Fernando? Actividades, consejos prácticos que pudieran ir llevando a incluir en sus hábitos diarios para mejorar la frecuencia. Sí. Además de la tecnología, por supuesto. Sí, claro. De hecho, esto, el equipo que tenemos nosotros de salud es como un grupo de salud que llevamos. Tenemos varias disciplinas. Dentro de ella tenemos la fisioterapia, la nutrición, el coach de movimiento, el coach de hábitos y todo. Y al final todos llegamos a la misma conclusión. No podemos depender de un aparato, no podemos depender de un suplemento, no podemos depender de cosas que no son naturalmente creadas por Dios, así decirlo, pero sí podemos ayudarnos de ellas. Pero ojo, lo que dije, no depender. Entonces, ahora que ya existen todas estas, yo tengo que tener alineado definitivamente un estilo de vida saludable, que hoy en día, de hecho, te podría casi firmar que el 90% de las enfermedades hoy en día tienen que ver con el estilo de vida. ¿Por qué? Porque la gente no está durmiendo, vive estresadísima, no come pésimo. O sea, en la calle, ¿qué encuentras rápido? Hamburguesas, tacos llenos de grasas saturadas. Hoy el agua, estamos teniendo un agua de súper mala calidad. De hecho, bueno, no sé si lo han hablado en este podcast, pero el agua de embotellada tiene nanopartículas de plástico. Y todo eso nos está contaminando. Yo vivo en la ciudad de Monterrey. Agua contaminada, aire contaminado, el ambiente, o sea, lo que te decía. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Ayudas. Porque ahí sí, por más que lo quiera bendecir, igual con mucha fe, pues sí no voy a quitar el contaminante, pero
necesito una tecnología que limpie, purifique y filtre y haga ciertas capacidades en el agua para que yo pueda tomar un agua mejor. O en el caso del aire, igual pueda purificar el aire de mi casa y entonces esté respirando un aire mejor. O simplemente irme a un lugar natural que haya árboles. Entonces, ese es un tema fundamental que no podemos dejar todo en manos de la tecnología. Nos podemos ayudar de ella, pero tenemos que hacer algo. ¿Qué otra cosa importante? Por más tecnología y suplemento que tengas, si tú no haces ejercicio, esa parte, de hecho, hoy lo siguen diciendo y más neurocientíficos dicen que el mejor antidepresivo es el ejercicio aeróbico. Cierto. Es el mejor antidepresivo, te vas a ahorrar muchísimo dinero. Pero ahora te voy a decir una cosa que a mí me pasó. Cuando la situación es tan complicada que no puedes, que no tienes la fuerza, no tienes eso. Entonces ahí es donde empieza la tecnología. O donde de pronto te rebasa y dices, ok, no lo puedo hacer en este momento, pero esto es un ayudador para que yo pueda hacerlo. No para que siempre sea mi bastón. Porque si no, no lo vas a lograr. Entonces ya corriges ejercicio, corriges alimentación, corriges sueño, con esos 3 pilares y la hidratación. Porque hoy en día la hidratación es como que sí, sabemos que todos tomar 2 litros de agua. Pero ya sabemos que eso no es verdad. Cada cuerpo, por ejemplo, imagínate, alguien que mida 30 centímetros más que yo, pese 30 kilos más que yo, ¿crees que necesita los mismos 2 litros de agua que yo? Alguna vez, ahorita que me haces la pregunta, alguna vez me hicieron esa metáfora, me encantó. Dice, ¿cuántas cubetas de agua se necesitan para trapear un departamento y cuántas se necesitan para trapear una gran mansión? Y entonces el cuerpo es lo mismo, ¿verdad? Es de una gran mansión, va a ocupar más tinas de agua, ¿verdad? Exacto. Entonces el tema del agua es bien importante porque si no estamos llenos de agua viva, que ahí les voy a pasar un consejo. El agua no es nada más la botellita de plástico, o sea, la podemos hacer viva. De hecho, ya hay muchos videos y mucha gente que hace contenido de eso. Solo pónganle unas gotitas de limón y sal del Himalaya o sal de mar, y con eso ya hacen un agua viva que tiene minerales. Ya con eso están tomando una agua viva. O bueno, ya hay muchas más tecnologías que hacen eso. Pero eso es lo básico, muy barato y lo podemos hacer. Pero es dejar, ya saben, toda la soda, los refrescos. Es el principio ahorita mucho del cáncer, lo estamos viendo mucho en mujeres, es porque veo 2 factores así detonantes. Uno es los líquidos, la coca, las sodas, el alcohol, todo eso. Pero el otro así súper cañón es los conflictos familiares. O sea, así últimamente, nuestras relaciones. Como yo estoy muy inmerso en todo el tema de salud, ya cuando analizo el caso y digo por qué esta persona cayó cáncer, y ya cuando vemos detrás de todos los últimos que ha sido, hay un conflicto familiar, que está peleada con el hijo, que se peleó con el esposo, pero un resentimiento fuerte. Ahí en esa frecuencia se generan las células cancerígenas, porque ¿qué es? Autodestrucción. Wow. Y fíjate, ahora escuchando y pensando en algunas personas que ojalá no te caiga la etiqueta a ti, pero muchas veces decimos, bueno, está muy padre, Fernando, todo lo que nos estás diciendo, las tecnologías, el estilo de vida, pero eso es para ricos. O sea, definitivamente todo eso es el lifestyle de un rico. Pero también está en esta parte en donde tú pones las prioridades, ¿no? Entonces hay pobres viviendo como ricos, con ropa de marca, joyas, teléfonos de alta tecnología, super televisores. Estás poniendo tu dinero en otra prioridad, ¿no? Entonces realmente aquí tiene que ver más con salud financiera que con es caro o es barato, ¿no? Totalmente. O de la percepción de lo que es realmente de valor para ti. Y eso es algo que ya ahorita la educación, que ya cada día hay más foros como donde sabemos que lo más importante, de hecho a mí me tocó esa parte de vivir y en el proceso de salud que tuve, por eso es que muchos de los que entramos en temas de salud, porque pasamos temas de salud por siendo buscadores para encontrar la solución. Entonces, en este tema de salud fue que llego a uno de los hospitales y decía, la primera y la mayor riqueza que tiene el ser humano es el cuerpo. O sea, ya desde ahí eres millonario. Sí. O sea, no sabes ¿por qué? Porque cuando la pierdes, de hecho, debes de saber, Steve Jobs, siendo el creador de Apple, teniendo todos los millones de dólares, decía, si yo pudiera comprar otro cuerpo lo haría, pero no puedo comprar la salud de alguien más. Increíble.
De hecho, me recuerdas un libro de Robin Sharman, que el monje que vendió su Ferrari, es su más reciente libro, se llama Riquezas Invisibles. Y bueno, pues habla justamente de eso, ¿no? De esas pequeñas o grandes cosas que tenemos en nuestra vida y que no nos damos cuenta lo inmensamente rico que somos, porque entonces hablamos solo de riqueza en el tema de cuenta bancaria. Y ese es el menor de las riquezas que tenemos, ¿no? Exacto. Nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra fe, nuestros valores. O sea, hay un cúmulo de cosas que no se ven, son invisibles, pero que son más valiosas. Y como dicen, cuando ya no está, la valoras. O sea, dices, tenía la salud, ya no la tengo, me siento mal. O sea, y después tienes que pagar millones, porque ya me ha tocado. O chéquense, hay gente que me dice, Fer, yo estoy cubierto por el seguro, no me pasa nada, yo estoy asegurado. Y le digo, a ver, ¿quién le va a pagar el dolor y el sufrimiento y el trauma de que te metieron al quirófano? Que casi el doctor dice que no la cuentas. Y todo ese trauma, ¿quién te va a dar otro órgano? Y todo ese dolor porque la operación y lo que sea la recuperación, dime, ¿con qué dinero se va a pagar ese dolor? Y se me quedan callados. Hay un amigo de 58 años con el cual tuve una conversación, una videoconferencia ayer. Y él está en un tratamiento contra el cáncer. Y me dice, y me impactó mucho lo que me dice, porque él menciona, Humberto, yo nunca pensé que me fuera a pasar a mí. Y esa palabra a mí me impactó, porque ¿quién está pensando hoy que mañana te van a dar un diagnóstico negativo? Nadie. O sea, las enfermedades están ahí agazapadas a la vuelta de la esquina, esperando a que pases, y ¡pam!, van sobre nosotros, ¿no? Y ahí es donde tú y yo tenemos que ser sumamente intencionales en prevenirnos, ¿no? De poner yo le voy a decir, este blindaje a través de todo el estilo de vida para tratar de evitar que se trepen sobre nosotros, porque ahí están listas, ¿no? Y si tú pasas sin escudo protector, bla. No, y ahorita que estabas hablando también del dinero, pasa lo mismo, porque nadie tiene seguro del trabajo. O sea, muchos pueden decir, es que yo tenía, de hecho yo te puedo decir por qué me pasó. Yo decía, la empresa en la que yo trabajo jamás va a cerrar sus puertas porque está súper sólida. Y era verdad, o sea, no iba a cerrar sus puertas. Pero sí en la ciudad donde yo estaba, porque su estrategia, llegaron otros dueños, la compraron, y no porque quebraran, era porque cambió la estrategia, cerramos todos, nos llevamos todos y va, hay trabajo. Y entonces dices, te quedas ahí en el aire. Y muchos les pasó eso en la pandemia, y muchos les sigue pasando. Entonces por eso tenemos que, y ahora chécate, si te agarra mal comido, con enfermedad y eso, te mata. Eres cliente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sobre todas las cosas tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra familia. O sea, porque esa es otra cosa. O sea, sí, mucho éxito, muchas cosas, y luego ya ni la esposa, adiós, se fue hace como 20 años porque ya no te se aguantó. Hablando de los hombres, o la mujer, que también ya es la mujer, tiende al otro lado, quiere emprender, ser exitosa, y ya se metió en un rol que ya olvida a los hijos, y los hijos olvidados, y ya después se meten en droga. O sea, de verdad que es todo un tema social el tema de esto. O sea, es algo muy importante. Muy, muy complicado. O para quienes somos sumamente planificadores, ¿verdad? Que nos la pasamos viviendo en el futuro. Uno dice, bueno, voy a hacer... ¿Dónde te ves en 10 años, Humberto? Voy a hacer mi plan de vida, voy a hacer esto, esta otra actividad, bla, 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 bla. Y al año pierdes la salud y te das cuenta que dentro de tu planeación nunca estuvo eso, y que sin eso todo lo demás no tendría sentido. O sea, podrías ser el más educado de lo que sea, pero si, imagínate, te da una enfermedad que no puedes ni siquiera abrir la boca, ya, o sea, estás determinado. O sea, pero ahí es donde hay un Dios, y ahí es donde yo lo puedo testificar. O sea, no todo es la tecnología, no todos son los hábitos. Hay un Dios que si nosotros pedimos con mucha fe, y esto ahorita lo comentamos, te puede llegar. Pero ahí es donde ahorita viene mucho con lo que estás diciendo. Pero tenemos que hacer acciones que sean saltos de fe, donde tú digas, es que no tengo el dinero, es que es esto, pero Dios te lleva a, confía en mí. Pero de pronto, es que es mucho dinero, confía en mí. Y entonces cuando dices, ok, no tiene que ver el dinero, es mi salud,
Pero te voy a decir ahorita que estás haciendo tips para saber y bendecir. La bendición. Cuando tú vas a saltar el dinero y lo haces con miedo, como dijiste, definitivamente te va a ir mal. Porque va con miedo, va con esa frecuencia, y en la frecuencia del miedo se pierde. Pero cuando tú dices, ok, tengo miedo, pero sé que hay un Dios, me pongo a orar, cambio el entorno, es bien importante lo que te dije de los lobos, así como están los lobos, hay personas vitamina o personas de bendición. Te vas con personas que sabes que están fortalecidos en Dios. Y entonces te dices, oras por mí, a ver, dime una, así, y te nutren. Entonces ya ahora sí vas y dices, ok, ese dinero yo lo bendigo, o eso en lo que tú creas, con esa fe, con esa determinación, pero no tu fe en la cosa, sino en lo que va a ser el Todopoderoso en tu vida. Y entonces, ahí pasa. Y es que fíjate, escuchando, está el efecto placebo en la ciencia, en donde tomas una píldora que es de azúcar, creyendo que te va a aliviar, y te alivia. Estás depositando la fe en esa pequeña pastillita y te alivia. Imagínate poder alinear esa fe con el Ser Supremo, ¿no? Entonces, ahí hay un poder extraordinario. De hecho, eso es una cosa que se tienen que dar cuenta, porque ahorita todo es como de momentáneo. O sea, de pronto te pueden ofrecer negocios de, mira, ve, aquí yo me hago millonario. Pero ¿cuántos sabemos de cuántos negocios que al pasar 2-3 años todo se cae? Y de hecho, hablando de la frecuencia y de la energía, imagínate que tú fueras ese líder que dices, yo ayudé a toda esa gente, pero de pronto todo se cae. Y abajo de la pirámide de las personas que están ahí, quedan defraudadas, tienen un resentimiento. Entonces, pero dicen, no ven a la empresa, ven a los que lo estuvieron distribuyendo. Claro. Y entonces eso genera una aflicción. Entonces se habla de una nueva conciencia hasta en los negocios, porque existe esa ley, bueno, en Asia le llaman el karma, en otros lados es la correspondencia o lo que siembras cosechas, pero por eso tenemos que meter a Dios para que nos dé la sabiduría y decir, a ver, ¿esto está realmente bien? Porque de pronto te podrían decir, no, sí, ayudamos a hospitales y hacemos todo eso y te llevan a la empresa. Pero ten cuidado, o sea, observa, y este es otro tip que les doy a los emprendedores en el tema del negocio. Observa cómo viven ellos. Observa si puedes hasta conocer sus familias. Convive con ellos. Primero conócelos, porque ahí te vas a dar cuenta si es alguien que realmente es de bendición para tu vida o no. Obviamente que esto que estamos hablando sí es otra conciencia, sí. Pero por algo los que lo escuchen yo sé que les va a tocar el corazón y van a decir, es cierto, porque aquellos que hayan fracasado de ustedes en los negocios o que no les ha ido bien o que de pronto el negocio bien y se cayó, chéguense con quién lo estaban haciendo y después van a decir, me equivoqué, no pensaba que era así esa persona. Sí, me hace recordar esto, que un socio alguna vez fue defraudado por otra persona y me dice, pero es que hablaba tan bonito. Y bueno, es que el liderazgo carismático tiene eso, ¿verdad? Tiene ese carisma, esa fuerza, esa atracción, pero ve cómo vive, o sea, velo cuando baje del escenario, ve cómo trata a las personas, ve cómo trata a su esposa, ve cómo trata a sus hijos, ve cómo trata al mesero, y eso va a hablar mucho más de él que lo que pueda decir en el micrófono. Entonces, bueno, definitivamente hay que estar ahí muy al tiro, porque los lobos hoy se visten de ovejas, ¿no? Y bueno, este tema entonces de frecuencia, oye, la magia, el ocultismo, la brujería, entonces es obvio que existe y obvio que funciona, ¿cierto? Así es, pero aquí es donde cada uno de ustedes va a poder discernir, porque al final saben que todos tenemos un libre albedrío, cada quien al final decide en su vida y nadie puede imponernos. Pero ¿cómo yo me voy a dar cuenta si algo es de bendición o es de maldición? Y dice la palabra y dice muchas cosas, por sus frutos los conoceréis. O sea, lo que eso dé de fruto, pero es que a veces me vuelvo a esa parte, no el fruto momentáneo, sino el fruto de largo, o sea, de un par de años y las cosas, porque uno puede decir, imagínate, el joven, que es el clásico empresario, que tiene grandes empresas y cosas, y viaja y anda y vean, no sé, sale con chicas muy, muy guapas y lo que sea, y tiene la energía, va y viene, no se ve nada, está súper bien. Pero lo ves 2 años después
Y dices, ¿y este viejito? ¿De dónde salió? Era el mismo chavo. ¿Qué le pasó? No, es que se enfermó de esto. Y luego, no, es que tomaba drogas. Y luego, es que el alcohol. Ojo, tengan cuidado, porque esa es la manera. Entonces, hablando de eso, la brujería y todas esas cosas existen y funcionan, pero ¿qué generan? Van a generar más de lo mismo. O sea, van a generar destrucción. Aunque, por ejemplo, alguien te puede decir, es que está mucho de que, no, es que yo quiero tal persona. O sea, o quiero tal cosa, ganármela. Háganme ahí un trabajito para que me lo gane. Bueno, cuidado, porque ahí no está Dios. Donde no está Dios está otra cosa. Y esa cosa pide algo. Y eso lo que pide es destruir. ¿Qué te va a destruir? Ya tú sabrás. Oye, entonces, Fernando, está bien interesante. Me pones a pensar en, a ver, voy a hablar de esta tecnología y voy a hacer un negocio contigo. Y yo, antes de entrar al negocio, programo mi tecnología y le digo a mi tecnología, la marca es Healy. Tecnología Healy. Si tú ves que aquí hay algo negativo, señálamelo. Termino mi negociación, nos terminamos, me voy y reviso esto funciona con el celular, me quiero pensar. Sí. Reviso ahí mi software, me aparece ahí. Sí. Bueno, lo que te puede aparecer a la hora de escanear a una persona es que te puede decir, oye, Humberto, ¿cómo estás hoy? Súper bien, yo feliz. ¿Y tu matrimonio? Excelente, todo perfecto. Y le dices, oye, te voy a mostrar la tecnología, te voy a hacer un escáner para ver cómo estás. A ver, pues yo sé que estás muy bien, pero nada más preventivo. Y entonces, obviamente, tú sabes cómo leer el analizador. Entonces ahí te dice los puntos de que no está bien aquí, te está engañando. Wow. Entonces, bueno, ya obviamente eso es con la experiencia. No todos los que tienen esta tecnología, ojo, no todos los que tienen esta tecnología la usan, como yo les digo, y no todos los que tienen la tecnología tienen este conocimiento, porque yo tengo 5 años en la empresa tiene casi 7, es nueva. Entonces vamos, ahora sí que como la tecnología, ahorita que hablé de espiritualidad, abre muchas espiritualidades. Es que, chéquese, y esto se lo digo al auditorio, no porque se diga espiritual significa que sea algo bueno, porque ya hoy en día hay casos muy sonados de chamanes que dicen es que es amor y perdón, y luego violando a las chavitas que se fueron al ritual y lo que sea. También no lo puedo decir en las religiones, porque también pasa, o sea, que el padre y que el pastor y de pronto hizo lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar para que ese Dios que nos creó nos dé la guía y que nosotros, siendo conscientes y prudentes, observemos cómo se mueve el pastor, cómo se mueve el padre o el chamán o lo que sea. Y lo que dijiste hace rato, la coherencia. Porque ahora sí, y este es otro mandato que siempre se sabe, es la verdad siempre sale a la luz, la verdad te hace libre, la verdad es la verdad. Cierto. Y hay muchos que dicen, no, es que esto es verdad, pero la verdad subjetiva, eso no es verdad. O sea, al final de las cosas sale la verdad absoluta, que es la verdad de Dios. Oye, y bueno, esto en el tema de negocios, yo ya me emocioné con esto. Oye, en el tema dijiste al inicio de ubicaciones, por ejemplo, entonces yo puedo entrar o se puede medir, por ejemplo, se ha dicho mucho que un rastro, ¿no? Ya sabes, donde sacrifican a los animales. Cuando tú entras a esa cosa, o una funeraria, cuando tú entras a esas cosas se siente algo pesado. Tú pones la maquinita esta y ahí ya te parece de que aquí hay vibraciones negativas, o entras, no sé, a un templo, alguna, y ahí hay sí, lo puede escanear esto. De hecho, la empresa, su enfoque es generar tecnologías para las frecuencias y las vibraciones. Esta se mueve a través de lo eléctrico, pero esta se mueve a través del campo electromagnético, como los imanes. Entonces, esta es capaz, yo les digo, miren, en lugar de andarse que con el palo santo, que con la alineación de los chakras en la casa, y es que muchas veces metemos personas a nuestra casa que las agarramos de la calle, no sabemos ni qué hacen ni a qué les sirven, y las estás metiendo. No sabes cómo están vibrando literalmente. Entonces, esto lo que hace, ya que las escaneas, dices, bueno, si es alguien de bendición, pero si tú no tienes un Healy, ora. O sea, simplemente, Dios, si es una persona de bendición y me va a ayudar para mi vida, haz que pase. Seguramente muchos de ustedes lo han hecho. Y si no, que se vaya. ¿Y qué creo que pasa? Si no, no viene por más que se pueda, porque tú estás con Dios. Sí. Pero si tú estás ahí entre que con Dios y otras cosas,
Cuidado, porque tenemos, y de hecho es algo que apenas hablé, tanto para tener éxito en todo lo que tú quieras, necesitas una determinación y una disciplina. O sea, no puedes andar como que hoy me voy al norte y mañana al sur, y mañana al sur y luego al oeste. O sea, no vas a llegar a ningún lado. Entonces tienes que determinarte, a ver, ¿cuál es el Dios que yo sirvo? ¿Y en dónde está mi fe? Fuertísimo, porque no puedes decir, sí es este Dios, pero este Dios también se ve bien, y este otro. Y a la hora de la prueba, ¿a quién le vas a hacer caso? Es un tema de enfoque, ¿no? Es un tema de enfoque. Tú lo pusiste desde el lado Dios, en el lado de los negocios es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, conozco personas que traen 6, 7 inicios de emprendimiento y no dan ni una, porque exacto, no hay un enfoque. No hay un enfoque. Y pasa lo mismo en el matrimonio. O sea, si tú no te determinas, dices, me enfoques con mi esposa y vamos a crecer y es así, o sea, empiezas a ver las otras. Sí. Vas a fracasar y lo peor es de que en el matrimonio, o sea, tú dices, es que bueno, fallé, pero después la culpa, después las situaciones, hasta eso te lleva a la salud. O sea, es que tanto tiene que ver con que tú seas fiel, la fidelidad en todo es algo bien cañón. O sea, es algo muy increíble y tiene que ver con las frecuencias y las vibraciones, porque hay una frecuencia de fidelidad. Hay una práctica muy marcada en México, no sé, en América Latina. Coméntenos, amigos, aquí esto. A ver, la barrida del huevo es una práctica milenaria en México y pues realmente el huevo termina cocido, sí, y es esta absorción de energía. Uh-huh. Eso sí, está captando la energía y si la intención es esa, lo recibe. Pero lo que dijiste, o sea, no podemos nosotros dar toda nuestra fe a un simple huevo. Uh-huh. Que tiene todo el poder de quitarte todo. O sea, te das cuenta a veces en la ignorancia creemos en algo, o sea, sí, es como te puede limpiar, pero digamos de un 100% de lo que tiene que limpiar, te está limpiando un 2 o 3, o sea, no es nada. O no te puedes estar barriendo un huevo todos los días. Exacto, o sea, es eso, pero en realidad es que no tiene la capacidad para poder sostener esa frecuencia tan alta de vibración negativa, que sí lo va a poder, pero muchos dicen, no, es que yo la manejo pero ya después, de hecho, sí lo voy a decir, conozco personas que hacen eso, o conocía, y que hoy les llegó un cáncer fatal. O sea, es que abrimos puertas, abrimos frecuencias donde no está Dios. Es que de verdad, yo lo sigo respaldando y no le estoy diciendo de una religión especial, o sea, le estoy diciendo de eso que lo sostiene, que saben que es coherente. O sea, porque chéquense, donde está Dios hay coherencia, hay orden, hay disciplina. No hay de, a ver, ¿qué quieres, Humberto? Oye, es que yo quiero un buffet que tenga un chorro de pastelitos y lo que sea, pero dice Dios, eso no te lo voy a dar, te vas a matar con eso, con una descarga de glucosa. Hay orden. Y te dice, no, ¿qué quiere Humberto? No, quiere viajar por todo el mundo. Oye, Humberto, pero es que ya tienes una condición, ya no puedes estar viajando, tienes que hacer esto. O sea, tranquilo, eso yo no te lo voy a dar porque sé que te va a destruir. Entonces, por eso es que la sabiduría de Dios es increíble. O sea, te hace y de pronto dices, ay, es que yo quería hacer esto. Pero cuando vamos por eso es esa la voluntad de Dios y esa frecuencia, es una sabiduría inmensa. Y o sea, yo uso el dispositivo no endiosándolo, usándolo bajo el poder de Dios y sabiendo que Dios es el que, por eso el poder de la intención, y muchos que están aquí usándolo, cada quien lo hace con su espiritualidad. Para mí Dios me da ese sostenimiento, ese que mi matrimonio esté sólido, mis hijos, la salud, y claro, no podemos decir que está todo perfecto, pero tener ese conocimiento, ¿sabes? Donde más me doy cuenta es que hay un progreso sostenido. ¿Qué quiere decir? Que si el matrimonio estaba más o menos, mejora, ya no regresa. O sea, con Dios es lo que yo he visto. En el dinero. No es como que tuve dinero y luego ya no tengo nada. O sea, sigues teniendo y te va bien. No es que tal vez te va bien, o sea, te va muy bien y luego te va bien. Pero no te va a ir mal. Porque Dios sostiene tus negocios, Dios sostiene todo. Es una frecuencia. Sí, es que me encanta cómo lo dices porque, o sea, la tecnología no lo es todo. No lo es todo. Es como si tú compras un coche súper moderno y súper tecnológico, pero no pones, me gusta cómo lo dices, no pones a Dios como una prioridad en ese coche, en esa tecnología. Pues la verdad es que va a ser un coche más, pero cuando le agregas el factor Dios, entonces es un coche que te va a dar felicidad,
que te va a dar prosperidad, que te va a llevar a lugares increíbles, porque pues le das esa fuerza, ¿no? Y eso es algo que todos podemos hacer con todo lo que tenemos y es gratis. Exacto. Solo es que te rodees con las personas, porque, y aquí se los pongo, si ustedes están con personas que te dicen, no, eso de Dios no sirve, Dios castiga, no, Dios me falló, Dios, no te vas a poder llenar de fe. Tienes que, de hecho así me ha pasado, tienes que pedirle a Dios, Dios muéstrame esas personas, y te vas a, de hecho para mí es algo bien sorprendente que me pasó, encontrar, porque yo antes pensaba, es que todos los millonarios o son narcos, o son tranzas, o lo que así sea, nos enseñaron en América Latina, y Dios me muestra otro tipo de millonarios. Los que realmente lo hacen, claro, siguen siendo humanos, pero al menos hay una mayor coherencia. Hay un cuidado por la familia, han cuidado por las personas. Hay de verdad, yo lo he visto. Hay hábitos, hay disciplina y también hay compasión y amor y decir, ok, o sea que literalmente yo he visto que se quitan el pan de la boca de lo que están comiendo y que he visto así que, o sea, como por ejemplo un millonario así, llega con el mesero, lo saluda como un hermano, le dice, Miguel, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu familia? O sea, lo trata como una persona igual a él. Sí. No es de, a ver, le truenan los dedos, vente. O sea, eso ha sido cosas que nos han metido en la estigma, pero para mí un millonario es así. Sí. De hecho, chécate, te voy a comentar. Hay una empresa que se llama Amway. Amway es la pionera de las redes de mercadeo, y ahorita estoy yo trabajando con una persona que fue formada ahí y me dice, es que ahí en esa empresa, entre más alto tienes el cargo, entre más alto es, tu humildad tiene que ser más grande. O sea, tú debes de volverte, y entonces me recuerda a Jesús. Uh-huh. Digo, wow, o sea, tal cual como Jesús. O sea, Jesús entre más grande era más pequeño, o sea, más al servicio estaba, más así, pero también cuidaba lo suyo, cuidaba su reino, cuidaba en todo eso. Entonces es algo impresionante de que sí existe. Podríamos durar aquí una eternidad, Fernando, porque ahorita hábitos de los ricos, me encantaría tomar ese tema, hábitos de los ricos. Yo he visto a los ricos, a los millonarios ser una de las personas más agradecidas, o sea, agradecen hasta por lo menos, y con más gratitud. Alguna vez iba al de copiloto con un tipo, el tipo llevaba aquí una faja de dinero y él cada semáforo daba dinero, y yo de este lado, educado a la América Latina, diciéndole, ese es drogadicto, ¿para qué le das? Y él diciéndome, no lo hago por él, lo hago por mí. Es una locura, o sea, la forma en cómo piensan los ricos es totalmente diferente. Tenemos un tema sí, ahí. Pero esta es una nueva generación de millonarios. Sí. No, esta mentalidad de millonarios sí existía, pero eran muy pocos, porque eran más los que han hecho los monopolios y ya sabes, ya nos meteríamos en más cosas. Fernando, o no los teníamos tan visibles, otra vez gracias al internet o sea, no los teníamos tan visibles. Y otro tema que sería fascinante es la vibración de Jesús. Esa es un tema que yo creo que requiere un podcast especial para revisar la vida de Jesús y su vibración, qué hacía, cómo lo hacía, el tema de los milagros y la vibración, las frecuencias. Bueno, aquí hay tema largo, amigo, pero estamos también limitados en tiempo, y me gustaría que nos dejaras, por favor, ¿en dónde te pueden localizar en caso de que quieran conocer la tecnología? Sí, claro, las redes sociales que seguramente aquí van a aparecer. Sí. Estoy en Instagram como Coach Fernando Palafox, ahí pueden ver un poquito de lo que hacemos y ahí con todo gusto podemos darles información, igual pues a través de ti, igualmente directamente. Y lo que sí les quiero decir al público, o sea, y es algo que no es casualidad que tú estés viendo, que hayas llegado hasta esta parte del podcast. Porque si tú estás llegando hasta esta parte del podcast es porque estás resonando con nosotros. Entonces, si es que estás aquí, de verdad, sé que le pediste a Dios información. Entonces, sigue el llamado. O sea, sigue el llamado porque definitivamente te podemos decir, Dios está aquí y te podemos a través de todas estas tecnologías y el conocimiento que hay, podernos ayudar los unos a los otros. Entonces, eso que se creía que no se podía, sí se puede. Pero solo con Dios, porque Él es el que va a poner orden. Me gustó. Y eso que acabas de decir, Fernando, hagamos un ejercicio. Porque es difícil encontrar quién sí y quién no realmente vio el podcast. Quien terminó de ver el podcast y se comunique contigo,
que se lleve algo especial. Va, yo le voy a ofrecer un escáner de frecuencias totalmente gratis de la parte... Ahí les voy a ofrecer, para los que estén interesados, como decir, ¿por qué mi negocio no va bien? Les voy a hacer un escáner de negocios. Wow. Que ese, obviamente, en servicios, pues imagínense, y ya cuando se los haga van a decir, ¿qué es eso? Les puedo hacer un escáner de negocios, pero aquellos que conectaron por el tema de la salud, les voy a hacer un escáner de salud o de salud emocional. Lo que ustedes quieran, de verdad estamos al servicio y que de verdad les vamos a dar. Eso es algo que me gusta mucho, que yo con tan solo el hecho de darles y decirles por dónde, aunque la persona no lo logre entender en ese momento, yo sé que ya estoy dando bendición. Buenísimo. Oye, y esta es pregunta porque no la tengo clara. Tú vives en Monterrey. Sin embargo, si esta persona nos está escuchando en Ciudad de México o en Colombia, ¿puede acceder a este escáner? Claro, o sea, porque lo podemos hacer aún a la distancia, okay, porque tiene una capacidad de poder grabar la voz. Por ahorita ves que con los teléfonos, yo le digo al aparato, le digo a la persona, di tu nombre, entonces graba la frecuencia del nombre de la persona. Así como son los celulares, entonces ya es que es física cuántica. Sí, se van a sorprender ya que lo hagamos y funciona. Perfecto. No me queda más que agradecerte y Placer. Yo ya estoy anotando agenda para volverte a tener acá. Amigos, si quieres que nos hable Fernando de algún tema en específico, coméntanos, por favor, coméntanos. Si tú conoces a alguien que está pasando por alguna situación y quieres que escuche este tema de las frecuencias y vibraciones, compártele este material. Créeme que quizás seas ese vehículo que Dios estaba hoy necesitando para enviarle este mensaje a esa persona. Y pues por supuesto, suscríbete al canal porque seguimos buscando personas como Fernando que agregan valor a nuestra vida. Te vemos en el próximo episodio. Bye bye.